visto algo tan dramático, tan violento. Había sangre por todas partes. Fue horrible. Ni siquiera me gusta hablar de esto con la gente, porque cuando lloro me alejo. Eran muy buenas amigas. Tenían ese vínculo entre chicas y solo fue una noche que terminó mal. Era muy cariñosa, pero si lastimabas a su familia, te iba a lastimar. Si se mete a investigar esa historia, voy a desaparecerlo. Lo juro sobre 10 Biblias. Y ese fue uno de los días más difíciles de mi vida. En la mañana que ocurrió esto, estaba en casa, era el detective de guardia, y recibí una llamada, tal vez a las 2 de la mañana, de un sargento. Y él comenzó a detallar la situación que tenían. No estaban seguros si se trataba de un homicidio o si fue un evento de tránsito. Pero me dijo, Mark, necesitamos que vengas, porque sabemos que algo está mal con la historia que nos contaron. Y teníamos 3 personas en el hospital en ese momento. Uno tenía lesiones potencialmente mortales y los otros 2 testigos ahí también resultaron heridos. Señor, tengo toda su sangre en mí. ¿De acuerdo? Solo quiero irme. Solo quiero irme. Yo entiendo, pero necesito que entiendas lo importante que es que hablemos contigo. Sí, les diré todo lo que sé. Bien, de acuerdo. Estábamos en el American Legion, tomando unas cervezas y estábamos caminando en la parte de enfrente del edificio. Y luego, ¡boom! De la nada, esta camioneta, esta minivan azul, viene y nos atropella. Había sangre por todas partes. Fue horrible. Por lo general, en un caso tenemos 2 familias, personas, grupos, individuos que, por cualquier razón, se entrelazan en un evento trágico. Pero en este caso era la misma familia la que pasó por todo este trauma y dolor. He aprendido con los años a dejar que me cuenten su historia, porque solo así obtendremos la verdad. Muy bien, aquí vamos. ¿Es la primera vez que habla públicamente sobre su historia? Sí, esta es la primera vez que siquiera... No me gusta ni hablar de esto con la gente, porque cuando lloro me alejo hasta que dejo de llorar y... bueno, luego lo dejo de lado. La historia de mi familia. Somos militares, éramos mi hermano, Bobby, y mi hermana Theresa. Nos llevábamos muy bien, nos divertíamos, tuvimos una infancia divertida. Mi hermana y yo éramos muy parecidos, éramos inseparables. Nos amábamos hacer todo juntos. Era muy sobreprotectora con su hermano. Nadie se metía con su hermano y se salía con la suya. Cuando estaba viviendo con mi papá, ella me dio su tarjeta telefónica, así que iba a un teléfono público y la llamaba y hablábamos por teléfono por unos 30 minutos. Si necesitaba hablar con alguien, la llamaba y ella hablaba conmigo y escuchaba cómo estaba. Si necesitaba algo, la llamaba, pero nunca le pedí nada. Así era mi hermana. ¿Cuántos años tenía cuando conoció a Betty Jo? Y describa cómo la conoció. Estaba saliendo con una amiga suya. Ella le dio mi collar a otra persona, así que Betty Jo recuperó mi collar y me lo regresó, así que empezamos a hablar. Cuando conoces a alguien y puedes hablar con ellos, y simplemente te sientes cómodo, muestras tus sentimientos y ellos muestran los suyos, fue maravilloso. Le propuse matrimonio en la casa de su hermana, y le pregunté si se casaría conmigo. Ella dijo sí, luego le dijo a su hermana, y luego su hermana, sin darme cuenta, nos casamos esa noche. Solo le pedí matrimonio y luego de la nada, el pastor estaba ahí y nos casamos. ¿Se casaron ese mismo día? Ese mismo día. Nuestro primer hijo nació 6 meses después de eso. Me estaba riendo porque estaba feliz, estaba llorando porque estaba triste, no estaba listo para ser papá. Le prometí que cuidaría de ella y de ese bebé y lo hice. Y luego tuvimos más bebés y más bebés, muchas noches frías, supongo. Tuve a mi hijo, Allen. Mi segundo hijo fue Justin. Tenía 2 hijos y quería una niña. Y cuando ella nació pensé que era otro niño. La pequeña Ashley. Ese es su cumpleaños, 1 año. En el 98. Finalmente tuve a mi bebita. Llénala hasta arriba.
¿Vas a tomarte todo? ¿Solo quieres café, café, café? Déjame preguntarte de nuevo. ¿Qué tipo de café es? Es bueno, ¿no? Buen café. Es culpa suya que beba tanto café. Sí, échame la culpa. Ajá, es tu culpa. Mi papá es mi sostén. Es como probablemente mi mejor amigo. Es la piedra en la que me apoyo y se lo agradezco todos los días. Sí, estoy bien. Como estamos hablando de tu infancia, quiero que me cuentes sobre tus hermanos. Ay, no. Recuerdos y recuerdos y recuerdos. Tienes que preocuparte porque un extraño te llevara. Era uno de esos vecindarios en los que todos se conocían. Vivíamos en una zona muy segura. Ese día fue un buen día. Se suponía que íbamos a ir a una reunión familiar ese día. Mi padre iba a salir del trabajo y descansaríamos y luego viajaríamos a Texas. Y decidimos, vamos a jugar con nuestros vecinos. Nos fuimos por el camino terroso y atrás hay un estanque, así que dijeron, juguemos aquí, y eso hicimos. Jugamos verdad o reto y ya saben, jugamos algunas rondas normales, niños retando estupideces, te reto a lamer una rana o a comer pasto, ya saben, cosas tontas. Honestamente, todo después de eso, todo está borroso. Una señora que no conocía me estaba sujetando y yo solo le dije, quiero a mi papá. Esta es la parte más difícil de la entrevista. Yo estaba trabajando en una ferretería local y recibí una llamada diciendo que no podían encontrar a mis hijos. Algo pasó. Así que subí al auto y me fui a casa. Vivía como a 20 minutos de ahí. Y cuando llegué a casa vi policías y todo y... el oficial dijo, sus hijos fueron llevados al hospital más cercano. Esa fue tal vez una de las cosas más difíciles que se me quedaron grabadas. Si está listo, quisiera que me lo contara. Estoy bien, estoy bien. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida. Uno de los niños desafió a mi hermano Justin a saltar al agua. Y mi hermano dijo, no sé nadar. Pero él empujó a Justin hacia el agua. Y Justin no salía. Allen, que era nuestro hermano mayor, decidió saltar y sacarlo. Y por alguna extraña razón, él no salía. En ese momento, corrí hasta la casa para buscar a mi madre que estaba en la ducha. Y le dije, mamá, mis hermanos, tenemos que ir por ellos. Mi mamá salió de la ducha, se vistió y salió corriendo a la calle. Fui al hospital y cuando entré allí, la gente me dijo que fuera a la capilla. Que alguien hablaría conmigo. Lo intenté, pero no podía siquiera verlos. Este es el servicio funerario de mis hijos. Lonnie llama a su hermana Theresa en Texas, donde la familia está llegando lentamente para la reunión. Los niños están jugando en el patio trasero, están en la piscina, y Lonnie llama y le está dando esta noticia a Theresa. Perdí a mis 2 hijos. Y ella tiene una reacción visceral. Estos son sus sobrinos y ahora están muertos. Corre hacia el patio trasero, saca a sus hijos de la piscina e inmediatamente comienza a culpar a Betty Joe por lo que le pasó a sus sobrinos. Esta fue una tragedia inmensa para Betty Joe y no obtuvo la clase de apoyo que necesitaba en ese momento. Imaginen ser madre y perder a 2 de tus hijos. Mis padres llamaron y se lo dijeron a todos.
No sé específicamente cómo reaccionaron muchos de ellos, pero sé que culparon mucho a mi madre por eso. Creo que eso es lo que la llevó a perderse y a pasar más tiempo tomando drogas. Solo sentía dolor y sufrimiento, y eso podía aliviar el dolor por un rato. Podría olvidarlo, podría ayudarla. Mi madre simplemente se fue por un camino oscuro. Se perdió a sí misma. Pensó, si soy una madre tan inútil, ¿por qué no tirar mi vida a la basura ahora? Y como consecuencia, Betty Joe se pierde. A veces ella no sabe qué está haciendo. De hecho, ella y Lonnie comienzan a tener problemas. Comienzan a separarse un poco en su relación. Por un tiempo sí estaba enfadado porque ella estaba cuidando a los niños cuando esto sucedió. Yo era muy cuidadoso con mis hijos. La alejaba cada vez que quería hablar de eso. Así que buscó a alguien más. Betty Joe comienza a tener un romance. ¿Qué lo hizo sospechar? Yo no lo sé, no creí que esto sería parte de esta entrevista. Ella nunca estaba en casa, siempre salía. Finalmente me atreví, le pregunté y me lo dijo. Dijo que no quería estar conmigo por ahora y quería separarse. Así que cuidé a mi hija y trabajé. Y eso es todo lo que podía hacer. Ser un padre para mis hijos. Y en ese momento en particular, las cosas también estaban cambiando para la cuñada Teresa. Está divorciada. Su hijo se mudó a Alaska, está sola, en Texas, y está muy exaltada porque no pudo estar allí para su hermano Lonnie. Es camarera y está rodeada de alcohol. Eso se convirtió en su peor enemigo y ella comienza a beber más y más. ¿Sabes si Teresa resentía a Betty Joe después de lo que pasó? Todos culpan a alguien cuando sucede algo trágico. Y ella probablemente la culpaba porque eran sus sobrinos. Teresa está paseando con su novio, solo paseando. La policía detiene el auto y encuentran una sustancia ilegal en Teresa. Fue enviada a prisión por 11 meses y medio. No sé por qué volvimos a estar juntos, simplemente lo hicimos. Supongo que por los niños, fue solo por ellos. Es la única razón por la que me quedé o me habría ido hace mucho tiempo. Fuimos bendecidos con un par de gemelos después que los niños fallecieron. Perdimos 2 y ganamos 2 de vuelta. Samantha y Zachary. Son bastante. Lonnie decide darle a su vida un nuevo comienzo. Tiene 2 hermosos bebés, a su hija Ashley y a Betty Joe, y está buscando algo nuevo. Llama a su madre Carol en Palm Bay y ella dice, vengan conmigo. Así que se muda a Palm Bay y no mucho después, Teresa sale de prisión. Y también quiere un nuevo comienzo. Mi tía Teresa le llamó a mi abuela después de que la liberaron de la prisión. Y le dijo, quiero empezar de nuevo, quiero estar cerca de mi familia. Y ella decidió mudarse aquí. Cuando nos reunimos todo estaba bien. La familia volvió a estar unida y fue increíble. No teníamos que preocuparnos de que las personas nos conocieran o conocieran nuestra historia. No teníamos que explicar por lo que habíamos pasado. Fue fantástico. Se llevaban bien, se llevaban muy bien. Eran como muy buenas amigas, se divertían juntas. Mi madre y Teresa hacían muchas cosas juntas. Les gustaba ir de compras juntas o simplemente pasar el rato hablando. Solo les gustaba hacer cosas entre ellas. Tenían un vínculo entre ellas porque mi madre no tenía muchos amigos y ella tampoco. Así que se juntaban porque tenían ese vínculo de amigas.
y hacían cosas juntas. Mi tía Teresa era una persona abierta, feliz y alegre. Hacía todo lo posible para hacer felices a todos. Pero si estaba molesta, lo sabías. En la superficie todo parecía bien. Pero Teresa comienza a ver las grietas. Comienza a ver las grietas en la fachada del matrimonio de Betty Joe y Lonnie. Y ella lucha contra el impulso de proteger a su hermano. Mi tía Teresa era definitivamente protectora. ¿Es su hermano menor? Era muy cariñosa, pero si lastimabas a su familia, te iba a lastimar. Esto es Palm Bay, Florida. Esta es una ciudad de 110,000 personas. Son 260 kilómetros cuadrados. Es una ciudad grande. Y en promedio tenemos unos 6 homicidios al año. Los cubro todos. La vida de Teresa cambió para mejor. Está en un camino positivo. Está saliendo con alguien, un hombre llamado Kevin Curtis. Kevin. Kevin entra en su vida y se llevan bien. Eran parecidos, se divertían mucho juntos. Kevin era Kevin, es de Boston, así que es muy ruidoso. Nos gustaba salir juntos, ver las carreras juntos. Somos una familia de carreras. A todos nos encanta ver las carreras. Estaba emocionada por ella, porque no tenía amor, y que ella encontrara a alguien con quien estaba dispuesta a entregarse y darle su cariño, y darles ese amor y esa felicidad, me hizo muy feliz. Se comprometieron muy pronto, o eso creí, pero así era mi hermana, eso es lo que ella quería hacer, y yo lo aprobé. Parecían felices juntos. Cuando no estábamos con los niños, salíamos y nos divertíamos. Cantábamos karaoke y nos divertíamos. Hacíamos lo que queríamos. La noche del 25 estábamos, creo que fue un domingo. Estábamos sentados ahí en casa de mi madre, cenando y viendo la carrera. Teresa, Kevin, Betty Joe y yo terminamos yendo al Post, American Legion Post. El American Legion Post es un bar donde gente civil y militares se reúnen a beber. Están en el American Legion y le están pasando bien en todos los sentidos. Tomaron unas jarras de cerveza y tragos de tequila. Y hay un DJ tocando. DJ Jimmy D. La velada se está acabando y Betty Joe se acerca. Teresa la está viendo. Se le acerca y enfrenta a su cuñada Betty Joe. No creo que nuestra mente estuviera muy clara esa noche, pero eso no es excusa para lo que pasó. Después de eso, básicamente toda mi vida cambió.
mañana que ocurrió esto estaba en casa. Yo era el detective de guardia y recibí una llamada de un sargento de patrulla que estaba a cargo en la unidad de esa noche. Me llamó para notificarme que habían tenido un incidente y que no sabían lo que tenían. Básicamente me dijo, necesitamos que vengas y revises esto. En ambas entrevistas con el señor Curtis y el señor Fowler, notamos que habían bebido. Señor, tengo toda su sangre en mí. Entiendo. Solo quiero irme, señor. Solo quiero irme de aquí. Lo entiendo, pero necesito que entienda lo importante que es hablar con usted. Sí, le diré todo lo que sé. Muy bien, de acuerdo. Estábamos en el American Legion tomando unas cervezas y luego dijimos, van a cerrar este lugar, vayamos a Shady Oaks, porque Sí, siempre claro. está abierto. Ustedes Sí. lo saben. De la nada una camioneta, una minivan azul, viene y nos golpea a los tres. Había sangre por todas partes. Sí, Sus entrañas sí. le estaban colgando. Sí. Fue horrible. El automóvil sale de la nada y los atropella, y luego solo se va de la escena. Con eso sabemos que algo no está bien con la historia que nos están contando. Tengo una pregunta. ¿Tiene idea de cómo está ella? No lo sé. Fue transportada hasta Holmes. Está en una condición bastante grave. Lo mejor que puede hacer para ayudarla es ayudarla. Sí, señor. ¿Pudo ver al conductor? No vi al conductor, señor. Era una camioneta, pero no sé exactamente de qué tipo era, de qué año o qué fue. Sucedió muy rápido y se fue. Pero le digo que era una minivan azul. En nuestras entrevistas con el señor Fowler y el señor Curtis, les pedimos que describieran el vehículo en cuestión que los golpeó, y ambos describieron una minivan. Así que iniciamos algo llamado bolo. Es una orden para que estén alerta. Tomamos la descripción que se nos dio y la presentamos a todos los oficiales, no solo en nuestra agencia, sino dentro del condado. No se encontró ningún vehículo que coincidiera en esa descripción en ese punto. Después de eso, los oficiales estaban en el estacionamiento del hospital. Y ven una camioneta que coincide con la descripción del vehículo que se había escapado. Y cuando lo miran más de cerca, lo que encuentran es que el espejo lateral está roto. Fue toda una sorpresa. Ese espejo estaba colgando. Acababa de suceder. Ese vehículo estaba registrado a nombre de Lonnie Fowler. Era su vehículo. Dijeron que ese era el vehículo en el que todos llegaron al hospital. Tanto el señor Fowler como el señor Curtis habían descrito su propio vehículo. Y debo admitir que reímos un poco. Ahí pensamos, bueno, esta es una historia muy mal planeada. Ambos habían descrito su propio vehículo. Estoy viendo su camioneta. ¿Qué sucedió con el espejo de la camioneta? Esa cosa siempre se golpea en el árbol. Bueno, porque se está casi cayendo ahora. Sí. No lo sé. ¿Es lo normal o...? No, estaba bien cuando conduje hasta ahí. Después de hablar con Kevin y Lonnie, sospechamos que no estaban siendo honestos con nosotros y que nos estábamos perdiendo de algo. Nos fuimos al hospital. Necesitábamos revisar la historia que nos habían contado. Nos dijeron que este incidente ocurrió en Shady Oaks Plaza, en el Shady Oaks Lounge. Está a menos de 1 kilómetro del hospital, así que fuimos y quería ver la escena que dijeron que había sucedido, porque obviamente, si lo que me dijeron que ocurrió ahí había ocurrido, habría algún tipo de evidencia. Habría sangre, ropa, partes del auto. Tendríamos algo que nos indicaría que de hecho hubo un accidente ahí. Llegamos a la escena y verificamos lo que se nos describió en cuanto a lo que dijeron que ocurrió. Dijeron que fueron golpeados aquí, cerca del bar. Pero si lo ven, son al menos unos 100 metros de distancia hasta la salida. El vehículo salió de esa calle a 100 metros de distancia, aceleró y luego los golpeó sin que lo hubieran visto. Nos describieron que salió de la nada, pero eso no es posible en esta área. Y no había evidencia que investigar cuando llegamos aquí que demostrara eso. Nos dijeron en su línea de tiempo que habían ido primero al American Legion. Por supuesto, enviamos oficiales al American Legion y dijeron que encontraron lo que parecía sangre en el suelo. Parecía estar fresca. Había una sandalia y algunas prendas de vestir. Eso fue una gran pista. Bueno, vimos que había errores en la historia. Ahora teníamos elementos en el American Legion y no había elementos de evidencia en Shady Oaks.
Enviamos oficiales al Shady Oaks y supongo que pudieron hablar con personas allí. Pero nadie recuerda a nadie o ningún accidente. Qué raro, ¿no? Pero enviamos oficiales al American Legion y evidentemente hay algo en el estacionamiento. Un poco de sangre y cosas así en el American Legion. Parece que algo sucedió allí esta noche. Solo quiero saber si están ¿En serio? confundidos en el orden de Honestamente, eventos. estoy tan alterado que no tengo idea. El señor Curtis era obvio que estuvo bebiendo. Podía olerlo y se notaba en su comportamiento. Y a medida que comenzamos a profundizar un poco en su declaración, se estaba volviendo un poco más ruidoso y bullicioso conmigo. Pero quiero saber si tal vez sucedió algo en el American Legion que lo confundió. Mira, Ajá. no estoy tan ebrio y no nací ayer. Sé que no pasó nada allí. De acuerdo. Sí. Bien, parece bastante seguro, eso es bueno. Sí. No hay otra verdad de lo que sucedió. Sí. ¿Quieres que jure sobre la Biblia? Yo creo mucho en la Biblia. Pondré mi mano derecha sobre la Biblia. Juraré sobre 10 Biblias que no sucedió allí. Su historia no tenía sentido y los oficiales en el American Legion descubrieron que había una cámara de seguridad en la pared trasera que podría haber capturado lo que había sucedido donde estaba la sangre y la ropa. Revisaron el video de seguridad y luego recibió una llamada de uno de los oficiales en la escena y dijo: Mark, tienes que venir, tienes que ver esto. Ahí fue cuando vimos el video de seguridad de lo ocurrido. Veíamos este video y todos somos oficiales con experiencia. Y todos reaccionaron de la misma manera en la habitación. Todos hicieron... ¡Oh! Porque todos estábamos sorprendidos de lo que habíamos visto. Así que regresamos inmediatamente a la estación porque teníamos que ir a hablar con ellos de nuevo. Tenemos ahora un problema, Lonnie. Fuimos y verificamos lo que nos dijiste. Verificamos Shady Oaks y no hay nada ahí. Pero el Post tiene cámaras. Tienen cámaras de seguridad en la parte de atrás del Post. ¿Dirigidas Y a la parte de atrás? Sí. Fui a revisarlo. He estado haciendo esto por 23 años. Nunca he visto un video como ese. ¿Viste lo que pasó? ¿Sí? Ni siquiera sé lo que pasó. Entiendo. No sé qué pasó. Un maldito me atropelló. No lo sé. Bueno, yo sí. No sabía qué decir, oficial. Traté de culpar a alguien más. Sí, absolutamente. Te equivocaste, ¿sí? ¿Voy a ir a prisión? Sé que estás en una situación difícil. Estas son dos mujeres que ambas tienen tu corazón y las amas a las dos. No lo sabía. Lo sé, no digo que supieras. Pero Intentabas proteger a ambas. voy a ir a prisión por esto, ¿verdad? No, estoy hablando contigo, tú y yo solos. Quiero saber qué pasó. Y él terminó contándonos todo en ese momento. La velada se está acabando y el DJ, Jimmy D, está empacando su equipo. Afuera está poniendo todo en su auto. Betty Joe se le acerca. Betty Joe le pregunta: ¿quieres pasar un rato más con nosotros? ¿Quieres ir con nosotros a un bar? Y en algún momento comparten un abrazo muy, muy largo. Theresa ve esto y habla con Betty Joe y le dice: no dejaré que le hagas esto a mi hermano otra vez. Y puedes ver claramente que algo está sucediendo fuera de cámara. Hay algún tipo de altercado. Todo estaba bien al inicio y luego se estaban matando. Cuando mi tía le dijo a mi madre, no voy a dejar que le hagas esto a mi hermano otra vez, básicamente ya le dijo, no voy a dejar que lo lastimes, no te dejaré que lo hagas sufrir como en el pasado. Lo abandonaste, lo engañaste. Sabes que lo lastimaste de maneras que nadie debería lastimar a otros. Y las dos comienzan a luchar. Theresa sujetó a Betty Joe y comenzaron a pelear. Y le quité a mi hermana Theresa de ella. Y comenzamos a alejarnos. Empezamos a caminar hacia atrás, lejos de ahí. La estoy sosteniendo, llevándola hacia atrás y luego supongo que Betty Joe se sube a la camioneta. Para salir de ahí, retrocede y nos atropella a todos.
No sé ni cómo o qué me hizo hacerlo, pero me enrollé, no sabía ni que podía hacerlo. Pero levanté mis pies hasta mi cabeza y me aparté del camino justo a tiempo. Probablemente hubiera terminado tirado ahí con mi hermana. Desearía que fuera yo y no ella. Hubo mucha confusión después de este incidente. Betty Joe condujo más de 1 kilómetro de distancia hasta una cafetería. Lonnie y Kevin la llamaron. Le dije que creía que había atropellado a mi hermana. ¿Cómo reaccionó? ¿Tenía idea? No tenía idea de lo que hizo, o eso fue lo que me dijo, pero no lo sé. Cuando vimos a Lonnie en el teléfono, está hablando con Betty Joe y la convence de regresar. Pasaron alrededor de 11 minutos hasta que finalmente vemos a Betty Joe regresar con la camioneta. En todo este tiempo, nadie llama a una ambulancia, nadie pide ningún tipo de asistencia. Y luego terminan cargando a Theresa a la camioneta. No sabía cuán severo. Pensé que tal vez si todos estábamos heridos, nos levantaremos por la mañana e iríamos al hospital. No debería haberla movido, debía haber buscado una ambulancia o algo así y haberlo tratado de esa manera, pero ella seguía diciendo que quería ir a casa. Recuerdo que volvieron a casa y pensé, ¿por qué están gritando afuera? Y vi a mi madre y Kevin hablando. Y papá salió del auto y le dice a mi mamá que entre a la casa. Recuerdo que mi madre entró y me dijo, solo quiero que sepas que te amo. Y yo dije, yo también te amo. Cuando me estacioné en mi entrada y los focos le dieron en el rostro, no estaba siendo coherente. Podía hablar, pero no era coherente. Luego me di cuenta que debíamos ir al hospital. Y ahora, en el hospital tenemos a Lonnie a bordo y a Kevin a bordo. Tenemos la evidencia del video, el caso está hecho. Sabemos lo que pasó, tenemos prueba suficiente. Sabemos en este punto que tenemos que contactar y arrestar a Betty Joe. Solo es como es. ¿Por qué no se sienta? Vuelvo en un segundo, señora. Entiendo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Ella va a estar bien? No lo sé, sufrió mucho. ¿Va a vivir? No lo sé. Está en mal estado. Quiero hablar sobre lo que pasó anoche. De acuerdo. ¿Está bien? Tengo el video. El video no pinta una... No es algo divertido de ver. Sí, porque muestra todo. El video es muy útil y todo, pero a veces no te cuentan toda la historia. Me gustaría escuchar la historia completa porque no puedo hacer mi trabajo sin eso. Empieza su declaración y nos cuenta todo lo que podemos ver claramente en el video. Nos dice que todos fueron al American Legion esa noche. Nos dijo que estaban bebiendo, socializando, se estaban divirtiendo. Y cuando se fueron, ella explica que fue y abrazó al DJ y bueno, le dio un abrazo. Y le dije, Jimmy, vamos a Shady Oaks, ¿vienes? Y él dijo sí, así que le di un abrazo y me abrazó por un rato. Y ella me dijo, maldita Zora, no le harás esto a mi hermano otra vez. Y eso es lo que no vemos fuera de cámara. Ella la ataca, la tira al suelo y comienza a golpearla. ¿Cuántas veces cree que la golpeó? La verdad no tengo idea. Sentí 4 o 5. Porque ella estaba golpeándome tan fuerte como podía. No fue un pequeño empujón. Había recibido golpes muy fuertes en la cabeza y era evidente por lo que se podía ver en ella. Recuerdo que ella estaba encima de mí y le dije, amor, quítamela, quítamela. Y ella estaba golpeándome, la tomé del cabello y le dije, Theresa, basta, ya no sigas. Sí. Le dije, para. Esta es la parte difícil de la conversación y sé que es difícil para usted. Sí, no me agrada hablar de esto. Sí, pero si vemos el video, a mí me parece que está mirando a Theresa y endereza el vehículo y la atropella.
Sí. Y entiendo que ella le había dado una paliza y me parece que tal vez en un ataque de ira apuntó el vehículo hacia ella y la atropelló. Se lo juro. Todo lo que quería era salir de ahí e irme a casa. No Entiendo. lastimaría a nadie. Realmente me pareció, y todavía creo, que por alguna razón, ya sea por ira, intoxicación, una combinación de estas cosas, me pareció que la atropelló a propósito. Tuvo que sentir los cuerpos cuando los atropelló. Pero fue como un golpe. Hay un punto que no... Recuerdo haber retrocedido, estar en Dunkin' Donuts y luego conduje desde ahí, me detuve y me dije, Betty Joe, relájate. Y entonces En ese punto se dio cuenta. Que hice algo, pero no sabía qué. Sí. Sinceramente no sabía lo que hice. De acuerdo. Y volví. Solo pensaba en bajarme y ayudar a Theresa. Me llamo María Henderson. Fui uno de los abogados en este caso. Creo que Betty Joe sufría estrés postraumático y eso afectó absolutamente sus acciones en la noche del incidente. Betty Joe fue atacada. La golpearon en el suelo. Estaba oscuro. Sus zapatos fueron encontrados en la escena del crimen, así que perdió los zapatos en el ataque. Ella... Creo que su enfoque principal en ese momento era llegar a un lugar seguro, salir de la situación. Estaba siendo atacada activamente por alguien que era mucho más grande que ella. 2 hombres adultos estaban teniendo dificultades para evitar que esta mujer hiriera a Betty Joe. Y creo que hizo lo único que podía hacer, que era escapar, subir al vehículo y salir de allí. Y bueno... Ahí es donde busca sobrevivir y ella era una persona pacífica. No iba a tomar la opción de pelear ni nada. No creo que pudiera haber luchado contra esta mujer que estaba enfurecida y atacándola. Así que su única opción en ese momento era escapar, huir de ahí. Durante el curso de la entrevista, Theresa sucumbió a sus heridas, murió como resultado de lo ocurrido. Así que tuvimos que darles información a Betty Joe y le dijimos que había fallecido y ella estaba devastada. Cuando todos salieron ayer, no creo que nadie esperaba que terminara así. Hace 6 años no esperaba que mis hijos murieran y lo hicieron. Me perdí por un tiempo. Era su mejor amiga, supongo. Sí. Eran realmente... Ella me dijo, hermano, hemos estado separados por mucho tiempo y nunca volveremos a estarlo. Y luego esto sucede y se va. Solo recuerdo abrazar a mi papá mientras lloraba y lo único que estaba pensando es que si me ve llorar, llorará más porque entonces verá cómo me duele. Así que hice todo lo posible para resistir mis lágrimas, para abrazarlo, para que él sintiera que alguien estaba allí, al menos para él. El abogado de Betty Joe hizo que la evaluaran y descubrió que sí, que de hecho tenía estrés postraumático. Y se debió al hecho de que perdió a sus hijos. Y si saben algo sobre el estrés postraumático, saben que existen factores desencadenantes y pueden suceder en cualquier momento cuando experimenten miedo o ataques de severa ansiedad. Algo le sucedió a Betty Joe esa noche y eso es lo que desencadenó la situación. Terminamos sin ir a juicio. Betty Joe hizo un trato de culpabilidad. Está cumpliendo 12 años en prisión. Y al final de todo, este es un caso muy triste. Fui sentenciado por esto con 64 días en la cárcel del condado, 2 años de arresto domiciliario y 25 años de libertad condicional. La perdono por lo que pasó, pero no puedo olvidarlo. Y digo, ¿cómo puedes olvidar algo así? No puedes. Y eso es algo con lo que tienes que vivir. No siento que ella haya matado intencionalmente a mi tía.
Saber que le quitó la vida a alguien, sé que probablemente la mata todos los días. Eso es algo difícil de superar. Y como dije, eran muy buenas amigas y fue solo una noche que terminó mal. La puerta del refrigerador se abrió con ese sonido doméstico, casi insignificante, que en una casa familiar no suele anunciar nada más que hambre, rutina o una conversación a medio terminar. Una luz blanca cayó sobre los estantes fríos, sobre los envases alineados, sobre las botellas que parecían guardar solo refresco, dulzura y alivio contra el calor pegajoso de Florida. Afuera, el aire de alturas tenía esa densidad húmeda que se queda pegada a la piel incluso cuando cae la tarde. Una mezcla de césped caliente, tierra mojada y grillos escondidos entre los arbustos. Dentro de la casa, todo parecía normal. Los pasos sobre el suelo, el murmullo de una familia moviéndose entre habitaciones, el vidrio de una botella rozando otra. El gesto automático de servirse una bebida sin detenerse a pensar en ella. Nadie mira con sospecha un refrigerador familiar. Nadie imagina que la amenaza pueda estar ahí, detrás de una puerta imantada con papeles. Recordatorios y pequeños fragmentos de vida cotidiana. Nadie espera que la muerte llegue sin romper una ventana, sin forzar una cerradura, sin dejar barro en la entrada ni sombra en el pasillo. Pero en aquella historia, lo verdaderamente aterrador no fue solo que alguien quisiera hacer daño. Fue la paciencia. La frialdad. La idea de que una mente humana pudiera convertir un acto simple, casi amoroso en cualquier hogar. Abrir una botella y beber, en una trampa silenciosa. En 1988, en una zona tranquila de Florida. El crimen no apareció con una explosión de violencia visible. No hubo una persecución bajo la lluvia ni un atacante saliendo de la oscuridad. Hubo algo peor, una espera meticulosa. Una botella dentro de un refrigerador. Una familia confiando en lo que tenía en casa. Y un vecino que, desde una distancia inquietantemente cercana, había cruzado una frontera que para la mayoría de las personas ni siquiera existe en la imaginación. George Trepal no encajaba con la imagen simple de un criminal impulsivo. No era el extraño sin rostro que aparece una noche y desaparece antes del amanecer. Era alguien que vivía cerca, alguien que podía observar horarios, sonidos, costumbres, la manera en que una familia ocupaba su espacio. Tenía una inteligencia afilada. Una presencia que no se explicaba con facilidad y una vida rodeada de rarezas que, vistas antes del crimen, quizás solo parecían excentricidades. Ese es uno de los elementos más inquietantes de los casos reales. Las señales no siempre brillan en rojo cuando están ocurriendo. A veces se esconden bajo capas de educación, conversación, ironía, manías privadas o una superioridad silenciosa que los demás prefieren no confrontar. A veces una persona puede caminar por el borde de la normalidad durante años, saludando, leyendo, trabajando, hablando de temas complejos, mientras por dentro cultiva un resentimiento tan denso que termina pareciendo una forma de religión privada. En el vecindario, las casas no estaban separadas por abismos, sino por patios, cercas, caminos cortos y sonidos compartidos. Una discusión podía viajar por el aire húmedo. Una puerta cerrada con fuerza podía sentirse como una provocación. Un perro ladrando, niños jugando, música, motores, visitas. Pequeñas molestias de la convivencia suburbana podían convertirse, para una mente obsesiva, en pruebas de una ofensa personal. Y cuando alguien se convence de que el mundo le debe obediencia, cualquier ruido ajeno puede transformarse en insulto. La historia que rodea a George Trepal empieza, precisamente, con esa clase de amenaza íntima, no la de un desconocido lejano, sino la de alguien que vive lo bastante cerca como para saber demasiado y lo bastante lejos emocionalmente como para no ver a sus vecinos como personas completas. El gancho de este caso no está únicamente en el veneno, ni en el método, ni en el resultado devastador. Está en la pregunta que deja suspendida en el aire: ¿qué ocurre cuando el odio no estalla, sino que calcula?
Porque hay crímenes que nacen en segundos, empujados por una rabia inmediata, por una pelea, por una pérdida súbita de control. Este no se siente así. Este se mueve de otra manera. Se arrastra. Piensa. Observa. Aprovecha la confianza que una familia deposita en su propia casa. En ese detalle hay una violencia psicológica profunda. El hogar debería ser el último refugio, el lugar donde uno baja la guardia. Donde una madre puede dejar una bebida en la nevera y volver después sin imaginar que algo invisible ha cambiado. La cocina debería oler a comida, a café, a detergente, a pan tostado por la mañana. Debería ser el centro tibio de una rutina. Pero en esta historia, la cocina se convierte en escenario de una amenaza imposible de ver. El líquido conserva su apariencia. La botella conserva su peso. La etiqueta sigue siendo familiar. El sonido al abrirla no revela nada. Y esa normalidad es precisamente lo que hiela la sangre. Lo macabro no necesita máscara cuando puede esconderse dentro de lo ordinario. Imaginemos por un instante esa escena sin adelantar todavía todos sus nombres. Sin entrar aún en el expediente completo, solo mirando el objeto, una botella de bebida. Probablemente tocada muchas veces por manos confiadas, guardada entre otros alimentos, esperando. La familia no sabía que la historia ya había sido alterada antes de que alguien diera el primer sorbo. El peligro no comenzó cuando el cuerpo reaccionó. Comenzó antes, en un gesto secreto. En una decisión tomada por alguien que tuvo tiempo para detenerse y no lo hizo. Esa es la diferencia entre el accidente y el crimen deliberado. En el accidente, el horror irrumpe. En el crimen calculado, el horror se prepara una silla, se sienta y espera a que la víctima llegue a él. George Trepal, condenado por aquel ataque, quedó asociado para siempre con una forma de asesinato que parece salida de una pesadilla doméstica. Pero reducirlo a una sola etiqueta sería demasiado simple. Los casos así obligan a mirar los espacios grises, no para justificar nada, sino para entender cómo una personalidad puede deformar la convivencia hasta convertirla en guerra. ¿Qué veía él cuando miraba a sus vecinos? ¿Una familia? ¿Una molestia? ¿Un enemigo? ¿Un símbolo de desorden invadiendo su mundo cuidadosamente controlado? La mente criminal, cuando se alimenta de desprecio, suele hacer algo peligroso, borra la humanidad del otro. Ya no hay niños, padres, rutinas, cansancio, preocupaciones, cumpleaños, platos en el fregadero ni voces que vienen de un día largo. Hay solo una presencia que estorba. Un obstáculo. Un ruido. Una idea que debe ser eliminada. Y cuando esa deshumanización se combina con planificación, el resultado puede ser frío de una manera casi insoportable. Florida, en los años 80, tenía todavía rincones donde la vida suburbana prometía espacio, privacidad y una tranquilidad comprada con césped. Carreteras amplias y casas separadas por suficiente distancia para imaginarse a salvo. Alturas no era el tipo de lugar que muchos asociarían con un crimen de resonancia oscura. No era una gran ciudad llena de esquinas anónimas. Era una comunidad donde los movimientos se repetían. Donde los vecinos podían reconocerse por sus coches, por sus horarios, por el ruido de sus puertas. Allí, la violencia, cuando llegaba, no necesitaba abrirse camino entre multitudes. Bastaba con instalarse en la cercanía. Y eso transforma la historia en algo más perturbador. Porque en un entorno pequeño, la confianza no siempre se declara, pero existe. Uno confía en que el vecino no cruzará ciertos límites. Confía en que una molestia seguirá siendo una molestia. Confía en que una antipatía no se convertirá en estrategia. Confía, sobre todo, en que las reglas invisibles de la convivencia serán respetadas. El caso Trepal rompió esa confianza con una precisión venenosa.
Lo hizo mostrando que el peligro podía venir de alguien con tiempo, inteligencia y resentimiento. Alguien capaz de entender que no hacía falta enfrentarse a nadie cara a cara para destruir una vida. Hay algo cobarde y a la vez aterradoramente calculado en el veneno como método narrativo de un crimen. A diferencia de otras formas de violencia, el veneno no exige mirar a la víctima a los ojos en el momento exacto del daño. Permite distancia. Permite una especie de falsa limpieza. El agresor puede convencerse de que no hay sangre en sus manos, aunque todo el acto esté lleno de intención. Puede retirarse antes de que el cuerpo sufra, antes de que una familia entre en pánico. Antes de que los médicos intenten comprender qué está ocurriendo. Pero esa distancia no disminuye la crueldad. La amplifica. Porque obliga a la víctima a participar sin saberlo en la trampa diseñada para ella. En este caso, la bebida no era solo bebida. Era un mensaje sin palabras, una intrusión en el último espacio de seguridad. El veneno no atacó únicamente un cuerpo. Atacó la confianza en la casa, en la rutina, en los objetos más simples. Después de algo así, ¿cómo vuelve una familia a abrir un refrigerador sin escuchar un eco? ¿Cómo vuelve una comunidad a mirar una botella cerrada sin pensar en lo invisible? El miedo que deja un crimen así no se queda en la escena inicial. Se expande. Entra en las conversaciones de cocina, en los supermercados, en los patios, en las miradas hacia la casa de al lado. La gente empieza a revisar recuerdos con una ansiedad nueva. Aquel comentario extraño. Aquella actitud fría. Aquel conflicto menor que quizá no era tan menor. La mente humana, después de la tragedia, busca señales porque necesita creer que el horror podía haberse previsto. Pero la verdad más dura es que a veces las señales son ambiguas hasta que ya es demasiado tarde. El caso de George Crepal se convirtió en una historia sobre el veneno, sí, pero también sobre la manera en que el resentimiento puede crecer en silencio. No aparece siempre como gritos. A veces aparece como una mirada que dura un segundo más de lo normal. Como una sonrisa que no llega a los ojos. Como una colección de pensamientos privados en los que el otro deja de ser vecino y se vuelve invasor. El odio extraño, meticuloso, no necesita una gran causa para justificarse ante sí mismo. Puede alimentarse de pequeñas irritaciones, de una sensación de superioridad herida, de una necesidad enfermiza de control. Y cuando se instala en una mente dispuesta a actuar, cualquier objeto cotidiano puede convertirse en arma. Esa es la puerta por la que entra el miedo en esta historia. La comprensión de que la vida diaria está hecha de actos de confianza. Bebemos sin analizar cada molécula. Comemos sin sospechar de cada plato. Cerramos la puerta por la noche creyendo que la amenaza, si existe, está fuera. Pero aquí la amenaza ya había entrado, no necesariamente con pasos ruidosos, sino con una idea. Una idea fría, concreta, ejecutada con paciencia. Para contar esta historia con respeto, hay que recordar desde el principio que detrás del expediente hubo personas reales. No personajes colocados en una trama para producir escalofríos. Hubo una familia que no pidió convertirse en símbolo de vulnerabilidad doméstica. Hubo una víctima cuyo final no debe reducirse a la astucia del criminal. Hubo sobrevivientes, miedo, desconcierto, duelo y preguntas que no se responden con facilidad. En el true crime, el riesgo siempre está en dejarse seducir por el monstruo y olvidar a quienes pagaron el precio de su oscuridad. Pero aquí, desde el primer momento, la mirada debe permanecer en esa cocina, en esa familia, en esa confianza rota. La figura de Trepal será analizada, sí, porque comprender el mecanismo del daño importa. Pero el centro moral de la historia no puede ser su inteligencia ni su rareza. El centro debe ser la fragilidad de una vida interrumpida por un acto que no tenía nada de inevitable. Pensemos en la calma previa. Esa calma que, vista desde después, parece cargada de presagios. Aunque quienes la vivieron solo estaban atravesando otro día. El clima húmedo.
Los insectos sonando afuera. El refrigerador encendiendo y apagando su zumbido bajo. Una botella esperando en la penumbra fría. Quizá alguien entró en la cocina distraído, con la mente ocupada en tareas pequeñas. Quizá había cansancio, quizá calor, quizá una conversación pendiente. La tragedia, antes de revelarse, se disfraza de normalidad absoluta. No avisa. No oscurece el cielo. No hace que los perros aúllen ni que las paredes crujan con significado. Simplemente permanece ahí, escondida en lo que todos creen conocer. Por eso este caso sigue teniendo una fuerza tan inquietante. No necesita exageración. No necesita adornos imposibles. Basta con su premisa desnuda: alguien convirtió una bebida familiar en un vehículo de muerte. Alguien eligió un método que dependía de que las víctimas confiaran en su propia vida cotidiana. Y esa elección nos obliga a mirar de nuevo los lugares donde nos sentimos seguros. La casa, el refrigerador, el vaso, el gesto de beber. En el fondo, todos los crímenes de este tipo contienen una segunda agresión: destruyen la inocencia de lo común. Después de conocerlos, uno comprende que lo ordinario no siempre es sinónimo de inofensivo. Pero también es importante no caer en la paranoia fácil. La historia no nos pide desconfiar de cada objeto ni ver sombras en cada vecino. Nos pide algo más difícil. Reconocer que la violencia puede tomar formas silenciosas y que la crueldad, cuando se mezcla con inteligencia y resentimiento, puede esconderse detrás de una fachada de control. George Trepal no aparece en esta narración como un espectro sobrenatural, sino como un ser humano capaz de una decisión monstruosa. Y tal vez eso sea lo más incómodo. Los monstruos imaginarios viven lejos, en bosques oscuros o sótanos de película. Los reales pueden vivir cerca, pagar cuentas, tener conversaciones, leer libros, cuidar su jardín y aún así alimentar pensamientos que ningún vecino alcanzaría a ver. En la parte 1 de esta historia, todavía estamos en el umbral. La investigación vendrá después. Los detalles del escenario, la vida de las víctimas, la secuencia del incidente y el trabajo paciente de quienes intentaron reconstruir lo invisible tendrán su lugar. Pero el gancho debe quedarse clavado aquí, en esa imagen imposible de olvidar. Una familia en Florida, una bebida guardada en frío, una confianza cotidiana convertida en sentencia. El crimen de George Trepal no golpea solo porque haya muerte. Golpea porque obliga a imaginar el instante anterior. Ese segundo limpio en que una persona sostiene una botella sin saber que su mundo ya ha sido invadido. Ahí vive el verdadero terror de este caso.